Esta es la predicación del día 29 de mayo, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Para la predicación de esta mañana tendremos presente el pasaje de la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. No lo voy a leer ahora, sino que vamos a intercalar la lectura a lo largo de la predicación. Las semanas anteriores ya hemos visto el contexto de la carta de Pablo a los filipenses y también dijimos cómo tanto Pablo con su colaborador Timoteo, que es quien escribe la carta, se presentan como siervos de Jesucristo, versículo 1, capítulo 1. Es decir, como esclavos de Jesús el Rey, que es lo que exactamente significaría esa expresión, siervos de Jesucristo. Y vamos a explicar qué importancia tiene esta identificación, cuál es el rol del esclavo en esta sociedad y cómo se relaciona con esta narrativa de la encarnación, muerte, la cruz y exaltación que encontramos en el himno que está en este capítulo 2, versículos 5 al 11. Y además, cómo esto tiene que ver con la unidad de la Iglesia. Esta autoidentificación de Pablo y Timoteo como esclavos de Jesucristo no es arbitraria, sino que tiene que ver con lo que se narra en el himno y cómo los primeros cristianos estaban experimentando la fe en Jesús en el contexto de la sociedad grecorromana del siglo I. En esta sociedad ser un esclavo no es algo meramente anecdótico, pudiendo ser esclavo junto a cualquier otra cosa o siendo una entre otras identidades. Todo lo contrario. Ser esclavo supone no ser ninguna otra cosa. Es más, no siendo ni tan siquiera lo que podríamos llamar como persona. Recordamos que en esta sociedad no existe ese concepto, pero bueno, trayendo un poco a la comparación. El esclavo es una propiedad, una cosa del amo. Toda su existencia depende personal y socialmente del amo. Por tanto, los esclavos pertenecen al estrato más bajo de la sociedad, con algunas excepciones. Es cierto que había esclavos que estaban en posiciones sociales no tan depauperadas, que había muchos tipos de esclavos, evidentemente, dedicados a muchas labores, pero había esclavos domésticos que estaban en tareas de educación, de cuidado de los hijos, que tenían pues, incluso una cierta educación. Había después esclavos libertos que sí adquirían unas posiciones sociales ya más importantes. Pero en general, la mayor parte de los esclavos sí que pertenecen a esos estratos más bajos de la sociedad. Y además, la esclavitud está asociada al estigma de la vergüenza. Mientras que los ciudadanos libres pueden adquirir y poseer un grado variable de honor, los esclavos no pueden, en líneas generales, trascender su condición vergonzante. Y es que entre estos dos extremos, el honor y la vergüenza, se articula toda la sociedad romana. En este contexto, a nadie sensato se le ocurriría identificarse o autoidentificarse como esclavo, a menos que lo fuera realmente, ya que adquirir la identidad simbólica de esclavo ponía en peligro su propia condición social. El apóstol Pablo es un ciudadano romano, tiene esa condición social que le reportaba muchos privilegios y que le situaba en una posición social muy importante. Por lo tanto, esta autoidentificación de Pablo como esclavo de Jesucristo no se deriva de que él fuera pues, una persona que lo tenía todo perdido, ¿no? Y por lo tanto puede asumir una causa como la de Jesús, que le ponía en los márgenes de la sociedad. Todo lo contrario. La cuestión que planteamos hoy es qué tiene esto que ver con Jesús, ¿no? Y por qué es importante para guardar la unidad de la Iglesia. Pablo está instando a los filipenses
final del capítulo anterior, en el versículo 27, capítulo 1, a combatir unánimes, todos juntos, en unidad, por la fe del Evangelio. Y para ello, en el comienzo de este capítulo 2, se les exhorta como siguen estos primeros 4 versículos del capítulo 2. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Si algún tipo de vínculo eh, tenéis, ya sea en Cristo, en el vínculo del amor, la comunión del Espíritu, algún afecto o actitud de misericordia, si tenéis esto, por favor, completad mi gozo, es decir, llenadme de alegría, siendo partícipes de lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, en la iglesia de Filipos había tensiones, había conflictos, eso llega a oídos de Pablo, y entonces Pablo les dice, oye, si hay algún consuelo en Cristo, si algún motivo de consuelo tenemos en el Señor, si hay algún estímulo del amor, algún vínculo de amor entre vosotros, si hay alguna comunión del Espíritu, ¿no? Está Pablo buscando ese mínimo común denominador, ¿no? Si hay algo que podamos encontrar en cualquiera de estas áreas, llenadme de alegría, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, todos juntos, unánimes, en unidad, sintiendo una misma cosa. Es decir, guardad la unidad de la iglesia. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. ¿Quién es más o quién es menos? O yo quiero ser más o yo estoy por encima de los demás. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro provecho, sino el de los demás. Veis que en este contexto Pablo enfatiza el espíritu de unidad en la comunidad cristiana. Lo que implica no hacer nada por rivalidad o vanidad, por ser más que otros. Y aquí es interesante acordarnos de lo que leíamos la semana pasada en el capítulo 1, versículos 15 y 16, cuando Pablo está hablando de aquellos que por envidia y rebelión están compartiendo el Evangelio para dañar a Pablo, para avergonzar a Pablo. Pues no hacer nada por rivalidad o vanidad. Como decimos, en esta iglesia de Filipo había conflictos que amenazaban la unidad de la iglesia. El propio Pablo en esta carta llama la atención a Evodia y Sintique, dos mujeres, para que arreglen sus diferencias. Y lo interesante aquí es que ese llamado a la unidad se base en la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto no es solamente apelar a una moralidad individual y privada, ¿no? Hay que ser humildes, como una actitud que nos nace del corazón o algo así, de este tipo. Sino que aquí estamos hablando de algo más, de una función social, de una identidad social. La humildad y la obediencia, es lo que se espera del esclavo. Claro, respecto del esclavo, todos los demás son superiores a él mismo. Y por lo tanto, Pablo lo que está diciendo a los filipenses es algo tremendamente chocante, es decir, que en realidad se comporta como un esclavo, que adquiera la identidad propia de un esclavo por mor de la unidad de la comunidad cristiana. La unidad de la iglesia está en Filipos está en entredicho, está en riesgo, y Pablo le está diciendo, tenéis que guardar la unidad de la iglesia, porque el Señor Jesús nos ha dejado un ejemplo. Y debemos ser humildes, tener esas patrones de comportamiento social que corresponderían a un esclavo. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque somos esclavos de Jesucristo. La iglesia no es el lugar donde adquirir honor, sino que es el espacio donde ejercer una actitud interpersonal de servicio y de entrega.
o dicho en términos modernos, la Iglesia no está para nuestra realización personal, no está para la mera expresión individual o emocional, tampoco está para adquirir poder, no está tampoco para adquirir beneficios económicos. La Iglesia no está para nada de esto. Y Pablo lo que hace es poner el ejemplo de Jesús. Y para eso nos trae este himno cristológico, que es como se llama, Hechos capítulo 5 al 11, que se discute si lo escribió Pablo o si ya Pablo tomó un himno que ya estaba, que era previo y ya se usaba en la Iglesia. Pero en cualquier caso, la funcionalidad de cómo Pablo está usando el himno aquí es muy clara. Estamos en ese contexto en el que hay un conflicto, hay disensiones en la iglesia de Filipos, y Pablo llama a la unidad diciendo: tenemos ejemplo en Dios Padre que se nos ha revelado en la persona del Hijo, diríamos en lenguaje trinitario, y nos ha dejado ejemplo. Y lo vamos a leer. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, y esto habría que marcarlo dentro del monoteísmo judío, ¿vale? Cómo se puede atribuir a alguien, una persona, precisamente lo que corresponde a Dios. Pero no entraremos en esta cuestión hoy. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, de esclavo, y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también lo exaltó, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, esto que algo que solamente podría atribuirse a Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo primero a destacar en esta himno es que tiene un carácter narrativo, se nos cuenta una pequeña historia en que comienza un movimiento que comienza afirmando que Jesús antes de su manifestación al mundo, de encarnarse, ya tiene su condición divina, que sin dejar de ser divino asume la condición humana y por lo tanto llega a la encarnación hasta el punto que sufre la muerte en la cruz. No es una encarnación aparente, ficticia, sino una física, real. Tras lo cual Dios lo exalta, porque primeramente Dios lo ha resucitado y después lo exalta. Y de esta manera, tras su exaltación, gobierna todo el mundo, que es lo que significa la exaltación, que en realidad de Jesús resucitado gobierna sobre todo el universo, de manera que algún día todos le reconocerán en su condición de Señor, para gloria de Dios Padre. La cuestión clave, más allá de la cuestión cristológica y de la cuestión trinitaria y todo esto que, digamos, de la teología cristiana posterior podemos leer y podemos meditar muchas cosas en este sentido, pero lo que nos interesa en cuanto a lo que es la estructura de la carta y cómo Pablo está usando este himno es cómo describe la condición encarnada de Jesús, que es la forma de esclavo, toma la forma de siervo y como tal esclavo, tal siervo se humilla y se hace obediente. Ya no solo, como digo, solo en virtud de sus morales, sino los patrones sociales de comportamiento en su rol o papel de esclavo. ¿Y por qué presentar así a Jesús? Porque la cuestión está en la muerte en la cruz. La muerte en la cruz representa una profunda vergüenza para cualquier romano, pero también para cualquier judío. La cruz es la muerte más vergonzante posible, por tanto, para una persona en la sociedad romana, reservada solo para rebeldes al imperio,
los esclavos y la gente de más baja condición social. Así que un Jesús muerto en una cruz solo podía presentarse como lo más bajo de la sociedad. Y aquí está el meollo teológico de la cuestión. El himno nos está contando cómo Dios se ha revelado al mundo a través de la persona de su Hijo, identificándose no con lo más preciado, lo más valorado de la sociedad, con lo que el máximo honor posible, sino con todo lo contrario. Y esto nos dice mucho del Dios bíblico, de cómo Dios está revelando al mundo. Dios ha elegido identificarse a través de la persona de su Hijo con lo más bajo, con lo más despreciable de la sociedad, por medio de la muerte, en la cruz. Es decir, identificarse con la condición de un esclavo. De que Pablo, por consiguiente, se identifica con aquella que está siguiendo a Jesús Rey, pero no un rey en un palacio, sino un rey que muere en una cruz, que es un contrasentido. Y por eso Pablo también se presenta como siervo de Jesucristo. Solo aquellos que han experimentado como Pablo a este Jesús revelando a Dios en su más profunda humillación o humildad son capaces de identificarse a sí mismo como esclavo de Jesús el Rey. Es decir, dependientes y confiados de él. Decíamos la semana anterior la importancia de la fe que confía en Pablo para afrontar la situación en la que está. Esta profunda identificación con esta profunda humildad de Jesús no es una virtud teórica o mera retórica, ¿no? Sino tiene que ver con lo que ocurre en la cruz. El himno termina con toda lengua confiesa de Jesús el Rey que es Señor. Esto que, según Isaías, pues, está atribuido a Dios, pero que en la sociedad romana solo hay un Señor, y ese es el emperador de Roma. Por lo que estos cristianos, bueno, ya se han vuelto locos. Hay que tener en cuenta que los cristianos en este momento no son muchos en el imperio. Son una minoría muy pequeña, muy pequeña. Se estiman unas cifras bastante ridículas, diríamos, en comparación con lo que era el Imperio Romano en su conjunto. Que esta pequeña fracción esté confesando esto, parecería una locura. Se atreven a proclamar públicamente que ese Jesús que muere como un esclavo en una cruz no solo es rey, sino que gobierna sobre todo el mundo, quitando, por tanto, como hemos dicho otras veces, al emperador romano su condición de soberano. Y todo ello no para honor de sí mismo, sino para honor de Dios Padre. La máxima reformada, solo a Dios gloria, representa esto mismo. En la Iglesia se le atribuye honor de manera exclusiva a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo que todos los demás estamos en condición de igualdad y de servicio. Cualquier funcionalidad, cualquier ministerio que se ejerce en la Iglesia es eso, una función, es un servicio, un ministerio. No es una estructura jerárquica de poder, o no debe ser. Dios Padre, en la encarnación, en el Hijo, nos ha dejado ejemplo. Dios se ha hecho presente, no ya en el templo, sino en una persona, pero no en una persona que esté en lo más alto de la sociedad. La sociedad romana es divinizado el emperador. Sin embargo, en esta narración del Evangelio, la presencia de Dios se manifiesta en una persona muerta en la cruz. En una cruz. Hubo tantos crucificados en el imperio, pero de ninguno de ellos se dijo esto, sino solo de Jesús. Porque ninguno de esos crucificados fue resucitado. Todas las promesas de vuelta de Dios con su pueblo, prometiendo a lo largo del Antiguo Testamento, se han cumplido precisamente de esta manera. De una forma totalmente desconcertante, que rompía todos los esquemas culturales y sociales de la época. Así que Pablo, fundamentado en esta autorrevelación de Dios, dice a los filipenses y a nosotros que debemos encarnar con nuestros patrones de pensamiento y de comportamiento en la medida que estamos configurados, que estamos transformados, configurados por esta narración de la Biblia y por esta narración del Evangelio, ¿no? Del Nuevo Testamento. Encarnemos ese ejemplo que se nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo.
lo cual tiene una finalidad muy concreta: la búsqueda de la unidad de la Iglesia. Porque no debemos olvidar que esto es como Pablo está argumentando, está diciendo a los filipenses: hay que buscar esta unidad, eh, abandonando la rivalidad, abandonando la vanidad, abandonando el provecho propio, considerando a los demás superiores a nosotros mismos. ¿Para qué? Para mantener la unidad de la Iglesia. La iglesia de Filipo no sería una iglesia muy grande, probablemente. Cualquier disensión, conflicto, amenaza supondría poner en peligro esa iglesia, ¿no? Por tanto, en este domingo se nos llama a buscar y a guardar la unidad de la iglesia, dependiendo del ejemplo que nos ha dado Jesús. Estando sujetos, estando configurados, transformados por habitar el mundo bajo el significado de lo que ha ocurrido en la persona de Jesús. Los cristianos habitamos el mundo, nos atraviesan muchas narrativas, porque vivimos en una sociedad, en una cultura que imperan, vivimos en una sociedad plural, por tanto, imperan muchas narrativas. Pero nuestra narrativa de referencia es y debe ser la Biblia. En medida que conocemos y compartimos esta narrativa como iglesia, como comunidad, ese mundo de significado que emerge de la práctica de la iglesia, leyendo, predicando, anunciando lo que dicen las Escrituras, nos hace vivir bajo ese mundo de significado. Es decir, asignamos al mundo, a la realidad, el significado que viene de la Escritura, que emana de la Escritura. Y por lo tanto, vivimos en el mundo, habitamos en el mundo a través de esos significados, esa red de significados. En este caso, ese Jesús que se nos ha mostrado en la cruz como alguien humilde, no como alguien que busca el honor para sí mismo. La Iglesia de Cristo hoy sigue confesando este crucificado que fue resucitado, identificado con lo más bajo y no con lo más alto de la sociedad. Y en esa humillación después fue exaltado. Eso supone que la Iglesia debe cuidar a quien presta sus lealtades, como hemos dicho en otras ocasiones. Teniendo en cuenta que si no prestamos una lealtad exclusiva a Cristo, otras lealtades ocuparán el lugar que solamente le corresponde legítimamente a Él. Y esto sirve para todos los ámbitos de la vida: el personal, el social, el político, el económico, todo, ideológico, etc. Pero también, si somos verdaderamente leales a nuestro Señor Jesucristo, fe tiene que ver con lealtad, tiene que ver con firmeza, tiene que ver con confianza. Pues si somos leales, si tenemos fe en nuestro Señor Jesús, supone que somos miembros y participantes de su familia, y por tanto la familia de Dios, y por tanto debemos perseverar en la unidad de su cuerpo. Y eso es importante no perderlo de vista. Vivimos una sociedad muy individualista y los evangélicos somos muy individualistas y muchas veces atentamos contra la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, esta unidad del cuerpo, la unidad de la Iglesia, no es algo opcional, ni tampoco es una oposición entre lo individual y lo colectivo, como usualmente lo consideramos en nuestra cultura, que el individuo y la comunidad, la colectividad están enfrentadas. No es que primero nos convertimos como individuos porque llegamos al convencimiento de que necesitamos una conversión y nos convertimos como individuos y después elegimos a qué iglesia pertenecemos.
como un plus, como algo que bueno, está dentro de nuestra elección particular o personal. Estas formas de pensar son muy modernas, pero no están ancladas en la Biblia. Poner nuestra confianza en Jesús como el Cristo es ser fieles a Él. Y estando unidos, indisolublemente unidos a Él por medio de la fe, nos convertimos en participantes de su pueblo. La expresión de esta fidelidad, si tenemos fe en el Señor, si decimos somos fieles a nuestro Señor Jesucristo, si eso es cierto, entonces donde eso se expresa, donde eso se ve, donde eso se manifiesta, es en la búsqueda de la unidad en cada comunidad eclesial. Y en todas, buscando la unidad de la Iglesia. Partiendo, en cada caso, de cada comunidad eclesial, que es manifestación del cuerpo de Cristo. Y después, claro, tenemos que buscar la unidad de la Iglesia. También, que eso ya a veces no depende tanto de nosotros. Pero no es algo opcional, eso es importante, no es un plus, ni es algo que es un horizonte lejano, sino es algo que somos consecuentes con nuestra fidelidad a Cristo. Debe ser una prioridad para nosotros. Y cualquier tipo de resolución de conflicto a través de la ruptura de la Iglesia, de la división, deberíamos pensarlo muy mucho. Somos llamados a la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto es algo que es necesario que en nuestra sociedad tan individualista deberemos tenerlo muy presente. Es para reflexionar, es para tenerlo en consideración. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos contribuyendo a la unidad de la Iglesia? ¿Y en qué medida hemos fomentado la división, el enfrentamiento, la ruptura en la Iglesia? Esto es algo que deberíamos reflexionar con bastante profundidad. En cualquier caso, Pablo nos dice, tenemos el ejemplo de Jesús en la cruz y esto nos debe llevar a buscar la unidad de la Iglesia, abandonando rivalidades, vanidades, provecho propio y considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo y que así sea. Amén.